Capítulo 6. La mansión del marqués. Después de pedirle ayuda al gremio, nos dirigimos a la finca de Astner con un grupo de aventureros. Eriante nos guiaba a la batalla, alimentada por su odio hacia el marqués. 20 aventureros se alistaron para la batalla, todos ellos de rango de, pero Fran, Eriante y Culver formaban el núcleo de nuestro equipo de combate. Durante el camino, Eriante les informó a los aventureros sobre los soldados con las réplicas de Fanática en la espalda. Ella los llamaba fanáticos, para abreviar. Nuestra experiencia con Seldio en Ulmut fue muy útil, ya que estos fanáticos se comportaban de forma muy parecida. Sus estadísticas aumentaban enormemente gracias a la liberación de potencial, y poseían una mayor capacidad de regeneración gracias a ella. La espada también proporcionaba a su portador una serie de poderosas habilidades. La más importante era la capacidad de la espada para suprimir el mana. Los aventureros no podrían lanzar magia, y las pociones y habilidades también quedarían sin efecto. Sin embargo, el enemigo podría utilizar todos los hechizos que quisiera. Llegamos a la finca Astner en medio de nuestra explicación. Nuestro equipo de aventureros intermedios podía moverse con bastante rapidez. La puerta principal ya estaba abierta de par en par cuando llegamos, y una violenta batalla tenía lugar justo fuera de sus muros. Vi a Frederick en el lugar, y había reunido a un escuadrón de guardias que casualmente estaba cerca. Cuando nos vio, entró inmediatamente. No hubo tiempo para cumplidos. Jet bloqueó su camino y le ladró, como si le estuviera diciendo que se calmara. ¿Qué? Dijo Frederick, sin entenderle. Fran y yo tuvimos que traducir para él. ¿Belmeria ya no está aquí? Jet volvió a ladrar en señal de asentimiento. Su nariz era tan confiable como siempre. ¿Dónde está Belmeria ahora? Uf. Jet señaló con su hocico lejos de la finca del marqués, en dirección al olor de Belmeria. Fran le dijo a Frederick lo que Jet había dicho, y él inmediatamente confió en el lobo feroz ya que sabía de lo que era capaz. Así que ya ha sido reubicada, murmuró Frederick. Él estaba decidiendo si ir tras Belmeria inmediatamente, o después de atacar la mansión. En cuanto a lo que sabían los aventureros y los guardias, debían atacar la mansión, y él no podía darles nuevas órdenes ahora. Y menos cuando estábamos aquí para arrestar al marqués, el presunto instigador de esta insurrección. Pero para cuando lo hiciéramos, podría ser demasiado tarde para Belmeria. No se puede evitar. Tendremos que dividirnos. Jet, tuve con Frederick y localiza a Belmeria. Jet ladró suavemente. Estaba preocupado por Fran, y podía sentir que la criatura emanaba un mana terrible en su interior. Fran negó con la cabeza. Por favor, Jet. Eres el único que puede hacer esto. Jet asintió, y le dio un silencioso pero renuente ladrido. Frederick inclinó dócilmente la cabeza ante el lobo feroz. Por favor, eres el único que puede encontrar a Belmeria. Uf. El gesto conmovió el corazón de Jet. Ladró para asegurar a Frederick que la encontraría. Tendremos que separarnos ahora. El resto está en tus manos. Uf. Frederick dejó a Eriante a cargo de sus guardias y se alejó rápidamente. Esos dos se encargarán de Belmeria. Mientras tanto, teníamos una mansión que asaltar. Eriante estaba dando órdenes a los guardias y aventureros por igual. ¿Ya había una batalla en el interior? Teníamos que movernos rápidamente. Fran, Culver, tomen la delantera. No podemos usar magia adentro, así que golpéenlos con lo que tengan. Entendido. Eriante dividió el grupo en unidades más pequeñas, y pude sentir la tensión en el aire. Voy a entrar. Primero, el patio, es hora de hacer un poco de jardinería. Sí. Los aventureros y los guardias soltaron sus gritos de guerra, y entraron juntos en la propiedad. Vieron a los fanáticos agitándose, rodeados por los cuerpos destrozados de los guardias. Probablemente fueron los primeros en llegar, y los aventureros se ahogaron al ver la carnicería frente a sus ojos. No se queden ahí parados, acaben con ellos, ordenó Eriante. Pero también salvaremos a los guardias, así que demuéstrenles de qué estamos hechos los aventureros. De acuerdo. Los aventureros comenzaron a moverse de nuevo después de que Eriante los regañara, pero estaban pálidos. Las grotescas formas de los fanáticos les habían afectado. Parecía que tendríamos que hacer algo para sacarlos de ahí. Fran, párate justo fuera de su rango de supresión de mana. Les vamos a enviar un regalito. Fran sacó una lanza de nuestro bolsillo dimensional. Probablemente la obtuvimos de un goblin o de uno de los muertos vivientes de la isla del cielo. En cualquier caso, había estado guardada durante mucho tiempo. La levantó y la lanzó.
Le aplicamos los hechizos de viento y fuego, además de telequinesis, para hacer el arma arrojadiza definitiva. La lanza voló a la velocidad de una catapulta telequinética. Su objetivo era uno de los fanáticos, que convenientemente nos había dado la espalda. La lanza voló sin que la supresión de mana la frenara. Las espadas podían anular las habilidades y la magia, pero no tenían forma de anular la física fundamental. Habíamos utilizado esta táctica con gran efecto en Ulmut. Dalum, ese enorme trozo de músculo de Seldio, había caído ante una catapulta telequinética. El fanático no pudo responder a tiempo. Cuando se dio cuenta de la lanza, ésta ya le había atravesado la espalda. Su rostro era una máscara inexpresiva, como de costumbre, pero parecía ligeramente sorprendido. El fanático se miró el lado izquierdo del pecho y luego desvió su mirada hacia nosotros antes de desplomarse en el suelo. Toda la escena se desarrolló con un ritmo cómico perfecto. ¡Qué bien! Podemos matarlos atacando sus corazones. Dalum había seguido regenerándose incluso con el corazón y la cabeza arrancados, pero estos fanáticos aún no habían alcanzado ese nivel de inhumanidad. Tal vez era porque eran producidos en masa. Tal vez Dalum era un espécimen excepcional. De cualquier manera, estos luchadores no serían tan duros como sus predecesores. Hagámoslo, Fran, vamos, animé a Fran mientras lanzaba una lanza tras otra. Los aventureros terminaron con todo aquel que no murió de un solo golpe. Acabad con ellos, gritó Eriante, y los hombres marcharon a la batalla. No les quedaba ninguna duda. Ver cómo Fran mataba al enemigo había aliviado sus temores. Se unieron a los guardias supervivientes y atacaron juntos a los fanáticos. Colbert fue la estrella del espectáculo. Sus patadas y puñetazos seguían siendo formidables, incluso sin magia. Aplastó a los fanáticos a pesar de su fuerza física superior. Finalmente, no quedó ni un solo fanático en pie, pero Fran aún no había bajado la guardia. Había una razón por la que quería eliminar a los fanáticos lo antes posible. Maestro, ¿hay algo en el interior? Sí. Una aura extraña provenía del interior de la mansión, y era lo suficientemente intensa como para extenderse hasta el exterior. Curiosamente, Eriante y los demás no la habían percibido, ni siquiera Fran. ¿Yo era el único que lo percibía? Probablemente por esa repulsión que se había convertido en la carta de presentación del aura, Eriante y los demás no tardaron en darse cuenta de lo que se avecinaba. La cosa desató su mana desde el interior de la mansión, y fue tan intenso que Fran se estremeció. Incluso los aventureros y los guardias sabían que había algo dentro. ¡Bu! Una fuerte explosión fue seguida por una figura que salía disparada del agujero recién hecho en la pared. ¡Ar! Era un hombre, destrozado y golpeado. Tenía una mandíbula masculina y su cabello verde se asomaba por las grietas de su casco. Su armadura dorada estaba deformada donde se había fundido y deformado. La sangre brotaba de los agujeros. Colbert y Eriante se sorprendieron al verlo. Sefiel. ¿Qué estás haciendo aquí? La figura medio muerta que gemía en el suelo era Sefiel, el aventurero de rango A. El hombre que llevaba el apodo de Muralla del Cielo había sufrido heridas inimaginables. Una vez se enfrentó a Fran, y demostró que su rango no era solo para mostrar. Y ahora el gran guerrero estaba casi muerto. ¿Con qué demonios había estado luchando? Maestra, del gremio. Sefiel balbuceó. Curación superior. Fran no perdió tiempo en curarlo. Le cerró todas las heridas con unas cuantas curaciones superiores, pero ya no estaba en condiciones de luchar. Su armadura estaba hecha jirones, no serviría de mucho en una pelea aunque quisiera unirse a ella. Me pregunté qué podría haberle dado tantos problemas al gran tanque. Sefiel había llevado una aburrida armadura de metal negro cuando se enfrentó a Fran, pero ahora su armadura era brillante y dorada. Probablemente era su mejor equipamiento, el que usaba en una pelea real, y ahora estaba hecha jirones. Estaba golpeada en algunos lugares, perforada en otros. Fran y los demás observaron con ojos de preocupación cómo Sefiel luchaba por incorporarse. Esa cosa es un monstruo, murmuró. ¿Esa cosa? Todos están muertos. Fue entonces cuando me di cuenta de que Sefiel estaba solo. Su grupo no estaba con él, y tampoco podía sentir sus auras. Eran 4, y todos habían desaparecido. Ya viene. Sefiel se protegió la cara y empezó a gritar. Tal vez por la frustración, o incluso por el miedo o la desesperación. En cualquier caso, no se adivinaría que el hombre era de rango A por los sonidos que emitía. Es el marqués Astner. Una figura se encontraba ahora en el umbral del agujero por el que salió volando Sefiel. Era un anciano calvo y tan delgado que se podían contar las vértebras de su cuello. Era el marqués Astner.
Llevaba una magnífica armadura hecha de oricalco y lucía una reluciente capa dorada. Su armadura era tan gruesa que se podría haber construido una pequeña fortaleza con ella, pero el marqués no parecía pertenecer al mundo de los vivos. No es que pareciera muerto, sino que parecía artificial. Su piel casi había perdido la humedad y tenía grietas como la corteza de un árbol antiguo. Tenía los ojos hundidos en el cráneo y unas bolsas tan gruesas que parecían pintadas con tinta. Solo le quedaban unos pocos mechones de pelo en la cabeza, y su cara estaba demasiado seca para lucir barba. Todo ello aumentaba el efecto inhumano. A pesar de su aparente falta de alma, el marqués enderezó la espalda y emitió una aura amenazante que fue percibida por todos los presentes. Parecía una momia poseída por un espíritu vengativo, y encajaría perfectamente en una película de Hollywood de la Tierra ambientada en una tumba egipcia. Eriante y Colbert se quedaron mirando al anciano. ¿Realmente es el marqués Asner?, tartamudeó Colbert. No se parecen nada a sus retratos. No estoy segura de que sea la misma persona, murmuró Eriante. ¿Qué quieres decir? Lo conocí hace unos años, y estaba mucho más gordo en aquel entonces. No puede ser él. El marqués había sufrido una transformación, pero no se limitaba a su aspecto externo. No con este tipo de mana. De ninguna manera. ¿HM? Es uno de esos nobles cultos. Del tipo que nunca ha estado en una zona de batalla, pero esta presión y mana. El Asner que conocía Eriante no era ni de lejos tan fuerte como este. Lo comprobé con identificación y vi que no era el hombre que solía ser. Nombre: Wenalia Gale Asner. Edad: 66 años. Raza: humano. Clase: espada santa. Estado: fanático, superhumano nivel 36. PV: 911 pm, 1208. Fuerza: 541, vida: 320, agilidad: 520, magia: 778. Habilidades: intimidación 10, actuación 2, magia de llama 7. Canto 3, barrera absoluta 6, sentido del peligro 8, equitación 3, revelar. Debilidad 6, etiqueta real 7, frenesí 10, sentido de la presencia 9, artes avanzadas de la espada 7, dominio avanzado de la espada 10, negociación 5, fortaleza bruta 7, poesía 5, habilidades sociales 3, regeneración instantánea 7, paso relámpago 6, resistencia al estado anormal 7, robo de vida 4, hoja elemental 8, magia terrestre 4. Resistencia al veneno 7, venomología 6, vigor 7, danza 3, resistencia mágica 8, sentido de mana 9, robo de mana 6, magia de acero 8, intimidación mejorada, rompe encantamientos, regeneración mejorada, mejoramiento físico, sentido del equilibrio, control de mana, visión nocturna. Habilidad única, regulación espiritual. Habilidad extra, superhumano. Títulos: voluntad débil, marqués, despilfarrador. El marqués Asner estaba más allá del rango A. Podía hacer sudar al rey bestia. En todos nuestros viajes, nunca había visto a nadie con dominio avanzado de la espada 10. Sus estadísticas aumentadas se debían probablemente a su habilidad extra superhumano. La composición de sus habilidades era extraña. El marqués tenía habilidades avanzadas como dominio avanzado de la espada, magia de llamas y robo de mana, pero las formas básicas de esas habilidades estaban ausentes. Era como si se hubiera despertado un día y le hubieran regalado esas habilidades. Al igual que Hamals y Gordon, como yo y Fran, mientras nos quedamos asombrados de su poder, el marqués abrió la boca. J.E. Miren a todos estos tontos. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra, pero sus palabras tenían el timbre de un matón callejero. A diferencia de los otros anfitriones, este podía hablar. El marqués Asner no tenía una réplica de fanática en su espalda, pero tampoco estaba blandiendo la espada demoníaca rota. Sin embargo, no cabe duda de que estaba siendo manipulado, dada su condición de fanático. ¿Eres realmente Asner?, dijo Eriante. ¿Quién podría decirlo? Algo dentro de Asner respondió con la boca. Definitivamente, el marqués no estaba solo ahí dentro. Por mucho que quisiéramos sacar la información, nuestro enemigo no nos dio la oportunidad. ¿Cómo te gustaría morir el día de ahora? Asner concentró el mana a su alrededor. Todos, reúnanse. Geyser volcánico. Eriante ordenó a los aventureros que se reunieran a su alrededor, pero llegó un momento tarde. El suelo bajo la mansión se abrió, y un líquido anaranjado y brillante brotó de él en todas direcciones como una fuente.
La lava caliente se precipitó por el jardín como un tsunami, ahogando a la gente en sus olas ardientes. Estábamos protegidos por una barrera de viento, pero no todos lograron refugiarse. Los aventureros y los guardias gritaron cuando la lava ardiente los abrumó, y luego se callaron. Cuando el hechizo terminó, la lava había desaparecido como un mal sueño. Tampoco había rastro de sus víctimas. La lava los había reducido a cenizas, y las cenizas volaron. La única prueba de su existencia era su equipo encantado, que se había negado a arder. Esto es malo, no se eliminará si vuelve a lanzar uno de esos hechizos. Todos los rangos e inferiores, excepto Fran, retrocedan. Evacúen a los residentes. Vayan, ordenó Eriante. Ella sabía que los aventureros más débiles solo serían un peso muerto en esta lucha. Pero el marqués no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Oh, no lo harán, tus peces gordos de rango murieron luchando antes, deberían seguir su ejemplo, gritó el marqués mientras se preparaba para perseguir a los aventureros. Fran, tenemos que ayudar a los demás a escapar con seguridad. Un acercamiento pasivo solo conseguirá que nos maten. Tenemos que ir a por todas desde el principio. Despertar, rayo destellante. Astner notó la oleada de energía del despertar de Fran. Dejó de ir tras los aventureros y la miró, pero ya habíamos terminado con nuestra preparación cuando se dio cuenta. Puede que sea superhumano, pero no hay forma de que puedas ignorar esto. Martillo de Thor. Nuestra magia no estaba siendo suprimida. ¿Esa habilidad era exclusiva de los stocks? De todos modos, esta era una verdadera pelea ahora que nuestros hechizos estaban disponibles. Lancé Kamui y Fran utilizó Martillo de Thor, y la fuerza combinada de ambos hechizos se abalanzó sobre el marqués Astner. Incluso el luchador más fuerte tendría problemas para reaccionar ante la velocidad del rayo. La precisión y la velocidad eran los principales puntos fuertes de la magia de trueno. Una columna de rayos blancos alcanzó al marqués, pero este consiguió sacar una espada encantada de la bolsa de objetos que llevaba en la cintura para absorber parte del daño. Resistió el torrente de electricidad durante unos segundos antes de ceder. Sin embargo, el hecho de que pudiera resistirlo ponía de manifiesto que era un oponente poderoso. Vamos, Fran. El marqués seguía en pie. Vi que una barrera se levantó antes de que el rayo lo abrumara, así que su resistencia mágica tampoco podía ser objeto de burla. Fran cargó a través de los vientos generados por la explosión y se dirigió al epicentro de Kamui. Puedo sentirlo. Astner sigue vivo. Fran lo atacó con un desenfunde rápido presurizado, pero Astner lo bloqueó con su espada. Un estruendo metálico resonó por todo el patio cuando choqué contra él. Maldita sea. Su espada es tan poderosa como él. Esperaba atravesar su espada, pero la cosa era dura. Era claramente una réplica de la espada de la Feloca, pero esta tenía la forma de un sable largo. La grotesca guarda del estoque era la misma, pero la hoja era más parecida a la espada rota demoníaca. Era lo que la espada rota habría sido si estuviera entera. Eso sí que dolió, se rió, a pesar del rayo negro que lo recorría. Incluso su defensa era enormemente poderosa. Sentí el impacto de su dominio avanzado de la espada. El manejo de la espada del marqués estaba a la par con el de Fran. Además, las heridas que recibió de Kamui casi habían terminado de curarse gracias a la regeneración instantánea. Por si fuera poco, sus ataques llevaban consigo la fuerza de una habilidad amenazante. Me siento más débil. Estaba usando robo de vida y robo de mana. Teníamos las mismas habilidades equipadas, pero no podíamos recuperar la vida y el mana perdidos porque sus habilidades eran más poderosas que las nuestras. Una batalla de desgaste terminaría en derrota. El marqués se rió de nuevo. Eres bastante buena, niña, no he sentido este tipo de dolor en siglos. Astner chocó espadas con Fran, con el patio humeante como telón de fondo. Su risa malvada resonaba a pesar de su máscara de piedra. Había dicho, siglos. Sea lo que sea esta cosa, definitivamente no era el marqués Astner. ¿Qué eres? ¿No te gustaría saberlo, no nos gustaría saberlo, qué somos? Las personas que respondían a este tipo de preguntas normalmente las evadían, pero esta criatura no mentía. Realmente no sabía la respuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿100 años? ¿500? ¿1000? No lo sabemos. Lo último que recordamos es haber sido destruidos por la Orden Sagrada. ¿La Orden Sagrada? Esa fue una de las espadas divinas de las que habló Aristea. La espada espiritual Orden Sagrada, la espada divina creada para derrotar a la espada fanática de la Feloca. Eso resolvía la pregunta de la mente maestra detrás de todo esto.
Pero también planteaba otra pregunta. La espada que empuñaba el marqués era claramente una imitación, así que, ¿cómo podía estar Fanática residiendo en ella? La verdadera estaba en otro lugar. O tal vez Fanática era un arma inteligente como yo. Si era así, la posibilidad de que Fanática moviera los hilos del marqués era aún más probable. La acelerada batalla continuó. Eriante y Colbert solo pudieron observar cómo la lucha de espadas continuaba. El marqués Astner, con su dominio avanzado de la espada 10, contra Fran, que aún no dominaba el dominio del rey de la espada. Los dos terminaron en igualdad de condiciones. ¿Eres fanática? Fanática, reflexionó el marqués. Supongo que alguna vez tuvimos un nombre. Oye, ¿somos fanática? Soy yo quien te lo pregunta. Astner se rió. Ah, por supuesto, lo habíamos olvidado. Nosotros, no, yo, nosotros. Sí, nosotros, dijo. Somos muchos en uno. Todos en uno. Somos todos, y eso es todo lo que somos. Oye, tú también nos tienes en tu espada. Nos reconocemos cuando lo sentimos. ¿Qué? ¿Dentro de mí? ¿Qué quieres decir? Nuestros fragmentos no son conscientes como nosotros, pero siguen siendo nosotros, sin duda. Apostamos a que tu espada puede absorber mana. ¿Acaso se refería a la energía de la réplica de Fanática que absorbí con canibalizar? Las réplicas podrían estar imbuidas con el mana de la verdadera Fanática, y esa había sido la energía que consumí cuando usé canibalizar sobre ella. Fanática podía asimilar en sí mismo los poderes de quien cortara. Tener múltiples egos no estaba fuera de cuestión. Pero, ¿voy a estar bien? Lo que me recuerda, dijo el marqués. Dame esa espada, niña. Esa cosa está hecha de oricalco, ¿no? Eso es lo único que nos puede arreglar. Nunca. Ja, 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 ¿no se puede decir que no lo intentamos? Aunque buen trabajo resistiendo, te lo reconocemos, volvió a cambiar de tema. Entre toda su charlatanería y su estado maníaco, el marqués era realmente molesto. Apenas podía mantener una conversación, y estaba claro que había perdido la cabeza. ¿Sabes? Nunca esperé que este cuerpo aguantara tanto tiempo. ¿Qué quieres decir? Fran logró colar la pregunta entre sus golpes. El marqués mantuvo la calma en el ojo del duelo. Hemos estado entrenando este cuerpo durante 40 años, ¿ves? Es diferente a todos los demás. ¿40 años? ¿Entrenando? Así es. Se necesita mucho tiempo y drogas para transferir nuestros poderes a un cuerpo, pero lo hicimos. Sin embargo, fue molesto, antes podíamos crear ejércitos enteros de especímenes poderosos en un solo día. Pero ahora, solo podemos transferir 2 o 3 de nuestras habilidades, y eso sí tienen la aptitud para ello. La liberación de potencial les permite obtener más habilidades, pero luego mueren en cuanto se agotan. Es exasperante. Ni siquiera se puede ver a través de sus ojos. Tuvimos miles de posibilidades en nuestra época de gloria. Fanática no solo asimilaba poderes, sino que también podía distribuirlos. ¿De ahí sacaron los fanáticos esas extrañas habilidades? Algunas de las habilidades habían surgido del uso de liberación de potencial, pero el resto había surgido de la espada divina. Fanática estaba vinculada a las mentes de todas sus víctimas, lo que significaba que la verdadera fanática podía tomar todas las habilidades que poseían sus víctimas. Curiosamente, no parecía saber mucho sobre nosotros. Quizás no podía procesar toda la información de las mentes de sus víctimas, a pesar de haberlas poseído. O tal vez el vínculo no era lo suficientemente fuerte. En cualquier caso, podría crear soldados terriblemente poderosos si todos ellos tuvieran acceso a las habilidades y la experiencia de la mente de la colmena. Aparentemente, esa era la forma en que Fanática solía operar. Si las fuerzas del marqués Astner estaban perfectamente coordinadas bajo el mando de Fanática, podía crear el ejército perfecto siempre que hubiera gente a la que infectar. Esta espada divina realmente era una espada demoníaca, y de hecho, lo intentamos. Lo intentamos con su hijo, con el hijo de su vasallo, y con cualquier viejo imbécil de la capital que tuviera la desgracia de estar solo. Su hijo, Celdio. Y el hijo del vasallo del que habla es, August. August Alsan fue un noble que rápidamente se convirtió en enemigo de Fran en Alesa. Era el anterior dueño de Esencia de Mentira, y el primer sujeto de prueba de nuestra habilidad, robo de habilidad. Creo que era el hijo del conde Ulms, que trabajaba para el propio marqués Astner. ¿Estás hablando de Celdio y August? Oh, ¿conoces a esos dos? Al final no pude quitarles el control mental y las habilidades únicas. Las habilidades con las armas y la magia son muy comunes, pero esos dos imbéciles tenían las mejores habilidades de nuestro grupo,
encontrar las habilidades adecuadas es tan difícil como encontrar el cuerpo adecuado. Fanática fue quien les dio a Celdio y August sus habilidades, y debido a que habían muerto mientras les prestaban dichas habilidades, Fanática no pudo recuperarlas. 40 años hemos pasado en este cuerpo. Hemos tardado 40 malditos años en poner en marcha la transferencia de habilidades. Pero lo hemos conseguido, se rió el marqués. Era un auténtico hablador, y me pregunté si no podría librar una batalla sin abrir la boca. Le sacamos mucha información, pero eso lo hacía difícil de leer. La batalla podía parecer igualada, pero entre el rayo destellante y las poderosas habilidades de drenaje del marqués, Fran estaba en desventaja. Había que terminar esta batalla, y rápido. Pero el marqués hizo el primer movimiento. Tal vez sabía que estaba luchando en una batalla pareja, o tal vez simplemente se cansó de hablar. Se alejó de un salto, distanciándose de Fran. Incluso puedo hacer cosas como esta: muro de magma, disparo de tierra, espada sónica. El marqués invocó un muro de magma y disparó rocas a través de él. Una tormenta de rocas fundidas llovió sobre Fran. Lo siguió con una onda de choque de su espada. Aunque consiguiera esquivar las rocas y espada sónica, seguiría teniendo que enfrentarse a las ardientes gotas de lluvia. Bloquearlas con una barrera la haría más lenta, por lo que el siguiente ataque sería más difícil de evitar. Ese era el movimiento que Astner había estado planeando, pero también íbamos por una apertura que este ataque había producido: muro de tierra. Usamos un hechizo de tierra para crear una pantalla. J-E, teletransportación. Tisk. Sus habilidades de detección eran asombrosas. Paró un ataque que venía por detrás, pero esto seguía siendo parte de nuestro plan. Fran, estoy listo para hacerlo. H-M-H-I-A-I. Fran atacó de nuevo, atrapando al marqués en su sitio. No pareció importarle, ya que sabía que una batalla de desgaste estaría a su favor. Esta era exactamente la apertura que queríamos. ¿Quieres chocar espadas un poco más? Claro. No. Comete esto. Lo golpeé con otro Kanakamui. Este estaba completamente cargado para causar el máximo daño. Quedé, pero quedarás atrapada en la explosión. Ven aquí. Mierda. Él no podía defenderse del hechizo y luchar contra Fran al mismo tiempo. Fran estaría bien gracias a su inmunidad al trueno, mientras que yo podría simplemente usar desplazamiento dimensional para ponerme a salvo. ¡Ah! Pequeña zorra. El marqués gritó mientras el rayo caía sobre él. Fran también fue engullida por la columna de rayos, y el trueno que produjo hizo temblar el cielo y la tierra. La fuerza del impacto partió el suelo, y pude ver a Fran flotar durante una fracción de segundo. Cuando el polvo se disipó, el marqués estaba arrodillado en el centro de un cráter de 5 metros de ancho. Fran y su equipo estaban protegidos por su inmunidad, pero la armadura de oricalco del marqués estaba medio derretida mientras salía humo de su cuerpo. El cráter era más pequeño de lo que esperaba, y eso solo se debió a que el marqués consiguió crear un muro de magma para absorber parte del impacto. Fran consiguió arrancarle el brazo izquierdo gracias a ello. Pero la mitad del miembro perdido ya se estaba regenerando. GRRRRGH. El marqués sabía que era vulnerable con una rodilla en el suelo. Observó a Fran con sus ojos demoníacos, preparándose para lo que viniera después. Ella estaba a una buena distancia de él para evitar su muro de magma. Aún así, Fran finalmente tuvo la ventaja. Saltó hacia él, dejando una estela de rayos negros tras de sí. La distancia entre ellos se cerró de inmediato, y Fran descendió su espada sobre el marqués Astner. Estás acabado. ¡Ar! Impacté con la réplica de Fanática, rozando contra ella, y lanzando una lluvia de chispas a nuestro alrededor. Astner era mucho más fuerte que Fran, pero el hecho de estar de rodillas lo ponía en desventaja. Fran había utilizado su velocidad superior para aumentar la fuerza de su corte descendente. Ambos combatientes estaban ahora inmovilizados mientras luchaban por la supremacía. Pero esta era exactamente la situación que Fran buscaba. No había necesidad de una señal, ni de una mirada. Fran había atrapado al marqués en su sitio, y Eriante y los demás sabían que esta era su oportunidad para atacarlo. Muere, bastardo. Golpe sónico. Golpe en espiral. No podrían haber ayudado a Fran aunque quisieran por la rapidez con la que intercambiaba golpes con el marqués. Fran les había dado esta oportunidad, y la iban a aprovechar al máximo. Eriante blandió furiosamente su gran espada desde arriba mientras Colbert y Sefiel atacaban los costados. El golpe de Eriante tenía la fuerza de una lanza rápida a presión totalmente cargada, pero el marqués, y sus secuaces, eran muy fuertes.
Tenía un físico superhumano y unas habilidades increíbles que lo acompañaban. Esas habilidades eran perfectas para la batalla. Su dominio avanzado de la espada era capaz de enfrentarse al dominio del rey de la espada, pero el marqués empezaba a romperse a medida que avanzaba el combate. Astner había vivido la vida de un noble refinado, y su cuerpo era débil por ello. No tenía el cuerpo de combate ideal que Fanática deseaba. Los dos eran lo suficientemente poderosos como para abrumar al oponente en una batalla directa, pero el cuerpo del marqués carecía de la memoria muscular para anticiparse a los ataques. Probablemente, el grupo de Sefiel fue aniquilado porque se enfrentó a Astner de frente. Además, Sefiel era el aventurero con mayor poder defensivo de los alrededores, y probablemente ninguno de ellos esperaba luchar contra un oponente que fuera capaz de penetrar sus defensas. Aprovechar su experiencia en el combate para atrapar a Fanática con la guardia baja era el mejor enfoque. Fanática era poderosa, pero tenía la arrogancia que conlleva tal poder. Nos miraba con desprecio, hasta el punto de que había ignorado por completo a Eriante y a los demás. Francamente, era como un luchador novato en ese sentido. El grupo de Sefiel no habría tenido problemas para explotar esta debilidad, pero al parecer habían sido convocados a la mansión por el marqués Astner. Aunque sabían que estaban tratando con un noble corrupto, no esperaban que el noble corrupto acabara con ellos. «Esto es por mis amigos». Sefiel gritó con agonía mientras clavaba su escudo en la cara del marqués. Me pareció escuchar ramas rompiéndose, pero solo era el sonido de huesos crujiendo. ¿Ya? El golpe hizo volar al marqués Astner, pero aún así consiguió defenderse de la espada Eriante. Ustedes, insectos, se creen la gran mierda», gritó el marqués desde su cabeza colgando. Su columna cervical rota le había provocado una molesta desviación, y aún así se negó a adoptar una posición defensiva. En su lugar, miró a sus agresores con ojos llenos de asesinato y odio. «Los mataré a todos». Sorprendentemente, Fanática no parecía tener mucha experiencia en combate. Si tenía tiempo para amenazarnos con palabras, debería haber aprovechado ese tiempo para empezar a matarnos de verdad. Fran, en cambio, era una profesional. «Inundaré todo este lugar con Mam». El odio de Fanática hacia Eriante y los demás había hecho que se olvidara de Fran durante una fracción de segundo. Pero esa fracción de segundo fue todo lo que necesitamos. Utilizando sus reflejos superhumanos, Fran se puso manos a la obra para aprovechar ese momento y comenzó a cargar un arte del Rey Espada. No habíamos llegado al punto en el que podíamos usar artes del Rey de la Espada a voluntad. Necesitábamos estar en la posición adecuada para empezar y terminar los movimientos. También necesitábamos tiempo para verter la cantidad adecuada de mana en el arte. Todo este trabajo de preparación requería unos pocos segundos, y eso habría sido suficiente si nos enfrentáramos a enemigos más débiles. Contra enemigos más fuertes, o incluso iguales a Fran, esos pocos segundos podrían haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. «Maestro, en ello». Fran indicó que estaba preparada, y yo la teletransporté para lanzar el arte del Rey de la Espada. Aparte de las explosivas demostraciones que eran la forma del dios de la espada y la liberación de potencial, este era nuestro ataque más poderoso. «Cortacielos». Urk. El marqués aún pudo reaccionar. Su avanzado sentido del peligro hizo sonar sus alarmas, el dominio avanzado de la espada le dijo que se acercaba un poderoso ataque, y el sentido de la presencia le informó de la teletransportación de Fran, pero estábamos preparados para esto. Contando con ello, de hecho. El marqués blandió la réplica de Fanática para desviar el ataque entrante, pero lo único que hizo fue permitirme atacarle a él y a su espada al mismo tiempo. Fran atravesó la réplica de Fanática y el hombro derecho del marqués Astner hasta su lado izquierdo. Se sentía como si estuviera cortando a través de una masa de aire. No hubo resistencia. El filo de la réplica de Fanática cayó un segundo después, como si por fin se hubiera dado cuenta de que estaba rota. El cuerpo del marqués Astner también se desmoronó, y la sangre negra empezó a brotar de él como una fuente grotesca. «Pequeña zorra», gruñó el marqués a pesar de su torso partido. Estaba tumbado en un charco de su propia sangre, la réplica de Fanática yacía a su lado, tan destrozada como su cuerpo. Me preparé para el disparo de canibalizar, pero las náuseas no llegaron. Fanática, el parásito que vivía dentro de Astner, seguía vivo. Me pregunté si sería porque nos enfrentábamos a una réplica, pero entonces me di cuenta de que el marqués seguía respirando. «Fran, todavía está vivo. HMHIAI». Fran se recuperó del arte del Rey de la Espada y saltó a la acción una vez más. Preparó un desenfunde rápido presurizado y apuntó a la cabeza del marqués. La mitad inferior de su cuerpo ya se estaba regenerando gracias a la regeneración instantánea, pero su ataque resultó ser más rápido. «Arg. Ag. Maldita sea».
Todavía estaba dando pelea. El marqués Astner levantó una barrera concentrada para detener el ataque de Fran. No fue suficiente para detener el ataque por completo, pero absorbió una buena parte del impacto. Mi espada debió haber atravesado el cráneo del marqués, pero me detuve a mitad de camino. Oh. Tener una espada en el cerebro sería una sentencia de muerte para la mayoría, pero la regeneración potenciada del marqués lo mantuvo en la pelea. Sentí que su barrera se había vuelto más poderosa que antes. Usé identificación sobre él, y encontré el trasfondo detrás de su barrera mejorada, liberación de potencial. La habilidad superhumana del marqués con la cual se vio reforzado, le proporcionó estadísticas de rango S. Le habría quitado superhumano, pero robo de habilidad aún estaba en enfriamiento después de que lo usáramos en la forma de ogro loco de Urslars. Vamos a matarte, y luego te quitaremos esa espada, gritó el marqués mientras se levantaba. Sus heridas se estaban curando rápidamente. Este cuerpo morirá, pero todo valdrá la pena cuando tengamos la espada de la chica. La réplica de fanática no quería perder el anfitrión que había perfeccionado durante 40 años. Por mucho que estuviera acostumbrado a utilizar liberación de potencial, no tenía una buena forma de detenerla. No dejes que se recupere. Disparé algunos hechizos de trueno contra el marqués para detenerlo, pero no tuvieron efecto. Su resistencia mágica era demasiado fuerte ahora, maldita sea. Los ataques más débiles son inútiles ahora, HM. El marqués estaba ahora concentrando su barrera en respuesta al ataque de Fran. Mi espada chocó con el dorso de su mano. Este ataque habría funcionado antes, pero Astner era demasiado fuerte ahora. Me apartó, enviando a Fran por los aires, y clavó la réplica de fanática en ella. La hoja era más corta ahora, pero el mana latía a través de ella para compensar su falta de longitud. Muere. Arg. Fran había girado su cuerpo, evitando a duras penas un golpe mortal en el corazón, pero la réplica de fanática igualmente la atravesó. Entonces supe con certeza que no se podía jugar con Astner. Presa del pánico, nos teletransporté rápidamente. Toma esto. Lo hice justo a tiempo. Astner blandió su espada violentamente en un intento de atravesar el corazón de Fran. La réplica de fanática no cortó más que el aire. Te curaré ahora, HM. Astner ya estaba justo a nuestro lado. Era tan rápido. Por un momento, simpaticé con todos los oponentes de Fran. Ella bloqueó la réplica de fanática, y yo recibí un gran golpe de durabilidad por eso. El ataque mandó a Fran volando hacia un lado, pero el marqués nos estaba esperando incluso antes de que ella aterrizara. Mis reflejos no podían seguir el ritmo de la velocidad mejorada del marqués. Nos estaba leyendo como un libro. Fran, de alguna manera, se las arregló para reaccionar a su ataque. Dio una patada al aire con salto aéreo para acelerar y recuperar el equilibrio. Ella arremetió contra el marqués, sabiendo que él solo impediría nuestros intentos de escapar. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no esperara que Fran se defendiera. El marqués agitó la réplica de fanática, tratando de estrellarla contra mí. Pero nuestros ataques no llegaron a impactar. Utilicé desplazamiento dimensional para atravesar su corte. Astner se desequilibró por su propia inercia, y finalmente asestamos nuestro primer golpe significativo. Yaha. Todavía había una brecha de poder entre los dos que no se podía cubrir con la experiencia de combate. Tenía la intención de partirle la cabeza al marqués por la mitad, pero lo único que conseguí fue cortarle el brazo izquierdo. Mientras tanto, el marqués había tomado su pie derecho y lo había clavado profundamente en el costado izquierdo de Fran. Intenté frenarlo con telequinesis, pero la patada hizo que Fran tosiera sangre. Su cuerpo voló por el aire, rebotando en el suelo muchas veces antes de atravesar la pared en ruinas de la mansión. Estábamos dentro de una especie de sala de espera. Fran estaba en el suelo, rodeada de estanterías y muebles. Usa regeneración. Estaba vomitando sangre y bilis, ensuciando la alfombra. Estaba herida por dentro y por fuera. Tras derrapar por el patio, su cuerpo estaba cubierto de heridas, algunas de ellas profundas. Tenía las dos piernas rotas. Pero Fran seguía abrazándome con fuerza y sus ojos ardían de espíritu. Una vez curadas sus piernas, se puso de pie tambaleándose, luchando contra el dolor. Fran seguía luchando. Yo no lo haría. Incluso si se curara, perderíamos esta batalla. La diferencia de poder era demasiado grande, y liberación de potencial había potenciado tanto robo de vida y robo de mana del marqués que eran insoportables. Fran solo lo alimentaría si seguía luchando.
Detecté un poderoso calor que se dirigía a la habitación en la que estábamos. La espada había fallado y ahora Astner iba a terminar el trabajo con un hechizo. Mientras nos defendía del tsunami de magma que se avecinaba, insté a Fran a que se moviera. Tenemos que salir de aquí. Pongamos algo de distancia entre nosotros. Astner no tenía teletransportación. Se autodestruiría si lo dejábamos solo durante mucho tiempo. Pero Fran negó con la cabeza. No. Eriante y los demás serán asesinados. Pero si no salimos de aquí, tú. Tengo una idea. Y si no funciona, escaparemos. ¿Una idea? Fran parecía decidida mientras me levantaba. El marqués se había acercado a nosotros y nuestras espadas chocaron. Muere. Urk. El hechizo de acero fue una distracción para este ataque de seguimiento. Fran hizo una mueca por la fuerza del golpe. Sabía que no podría enfrentarse al marqués en otro duelo de espadas. ¿Ya? Astner vio la oportunidad y golpeó a Fran con su mano izquierda. Fran dio un paso atrás, pero el puño aún le rozó la mejilla. Sus maniobras evasivas consiguieron reducir parte del impacto, pero su monstruosa fuerza era imposible de anular por completo. Antes de que ella pudiera estrellarse contra la pared en el otro extremo de la habitación, Fran logró moverse en el aire y apoyarse en la pared con su mano izquierda y ambos pies. Su mejilla ya estaba hinchada. Menos mal que el marqués no tenía conocimientos de artes marciales, o su cara podría haber sido aplastada por la mera onda expansiva del golpe. El marqués no iba a esperar una reacción, pero tampoco iba a subestimar a su oponente. Fanática sabía que su anfitrión estaba en un temporizador, y que iría a por todas y nos mataría antes de que el marqués expirara. Geyser volcánico. Sentí una oleada de magma subterráneo incomparable a la lava que el marqués había utilizado al principio del combate. Esta era más poderosa y cubría mucho más terreno. El hechizo era lo suficientemente amplio como para cubrir la finca del marqués, tal vez incluso todo el distrito. La habitación en la que estábamos se llevó la peor parte. La lava hirviente llenaba el reducido espacio y se arremolinaba como una lavadora. Yo la estaba conteniendo con telequinesis y barreras, pero no podría mantenerla por mucho tiempo. Deprisa, Fran. Fran podría no vivir lo suficiente para probar su idea si no hacía algo. Empezaba a preguntarme si el hechizo había matado a Eriante y a los demás que estaban fuera. Me sentía en conflicto. Por un lado, no quería que murieran. Por otro lado, si no podían ser rescatados, entonces Fran podría escapar ahora y vivir. Era algo horrible de pensar, pero era verdad. Intenté detectar su paradero y aún estaban vivos. Eriante, Colbert y Sefiel estaban en un punto, presumiblemente conteniendo el magma con su magia. Respiré aliviado. Me alegraba de que lo hubieran conseguido. Fran me preparó mientras conteníamos la lava con un hechizo de viento. Todavía quedaba lucha en sus ojos. Iba a hacer algo, pero no sabía qué. ¿Iba a apostar toda la fuerza combinada de rayo destellante y la forma del dios de la espada? Fuera lo que fuera, tenía un mal presentimiento sobre su supuesta idea. La habría detenido, pero el sentido del peligro no se activaba cuando debía hacerlo. Fran, espera. ¿Qué estás? Llevó a cabo su plan antes de que pudiera detenerla. Liberación de potencial. Espera. No. No puedes. Ya estaba bajo rayo destellante, y su energía estaba siendo drenada por el enemigo. Y encima iba a añadir liberación de potencial. Le grité que se detuviera, pero una oleada de mana se arremolinó alrededor de Fran, aumentando sus estadísticas, haciéndolas comparables a las del marqués Astner. El aumento de las estadísticas era increíble. Su agilidad superaba los 1000, mientras que el resto de sus estadísticas superaban los 800. No creí que fuera a mejorar tanto. Sin embargo, era una niña con mucho potencial. El mana de Astner chocó con el suyo y explotó a nuestro alrededor. El torrente de magma que estaba a punto de abrumarnos se esfumó por la mera fuerza del mana. El mana tampoco fue lo único que chocó. Ambos combatientes se miraron fijamente después de que el tsunami de lava se disipara, y ambos parecían dispuestos a matar. Voy a hacerlo. Muy bien, de acuerdo. No había nada que pudiera hacer en este momento. Fran era la única que podía sacarnos de liberación de potencial, ya que fue ella quien utilizó la habilidad. Lo único que podía hacer era acompañarla hasta el final de la batalla. Pensé en teletransportarnos para escapar, pero no iba a pisotear la decisión de Fran de luchar. Fran utilizó salto aéreo y saltó hacia el marqués. El magma había quemado el suelo, dejando trozos desiguales de piedra carbonizada. Pequeña mocosa. Astner utilizó otro hechizo de acero, pero yo dispersé el magma con telequinesis.
Fran llegó hasta el marqués y empezó a acuchillarlo. La velocidad a la que se movía y golpeaba me sorprendió. Tampoco se limitó a simples golpes. Sus movimientos eran nítidos, pero afilados, y cada golpe tenía la fuerza de un desenfunde rápido presurizado perfectamente ejecutado. Ni siquiera un aventurero como Culver sería capaz de seguirle el ritmo a este paso. Esto es. El marqués dejó escapar un grito de angustia ante el repentino aumento de velocidad de Fran. Pero él aún era lo suficientemente poderoso como para reaccionar a sus ataques. ¡Arg! Maldita seas. Fran estaba perdiendo hace unos segundos, pero ahora estaba en igualdad de condiciones con él. Ambos combatientes se enfrentaron en una batalla de voluntades, sus espadas sonaban cada pocos milisegundos. Al siguiente instante, Fran se alejó un poco para parar el ataque del marqués. Fui yo quien la teletransportó, por supuesto, pero ella no tuvo que hacer el pedido. Simplemente sentí dónde quería estar y la alejé. La liberación de potencial había reforzado el vínculo entre nosotros, y ahora ella podía utilizarme perfectamente como su espada. Así que, esto es lo que normalmente sienten las espadas. Yo era una mera espada y nada más, pero no lo odiaba. Todo lo contrario, me sentía realizado. El marqués se tambaleó cuando su poderoso ataque no aterrizó. No fue suficiente para que perdiera el equilibrio, pero ya no era capaz de protegerse perfectamente de los ataques por la espalda. El ataque de Fran le hizo un enorme corte en la columna vertebral. Se curó rápidamente, pero el ataque había dañado sin duda a Astner. ¿Qué demonios estás haciendo? El marqués miraba con desprecio el resplandor azul que me rodeaba, la cálida luz que siempre aparecía cuando estábamos de espaldas a la pared. Hoy la luz brillaba más debido a nuestro reforzado vínculo. Concentramos nuestras mentes en una sola cosa: derrotar a Astner. La luz brilló más en ese momento, lo suficiente como para cegar al marqués. Y, por supuesto, la luz era más que un simple destello. También potenciaba mis ataques. Hagámoslo, Fran, HM. Vamos. Fran hizo otro parpadeo súper corto junto con los teletransportes de alta velocidad de rayo destellante para lanzar una ráfaga de ataques al marqués. Estás acabado. Vas a caer. Maldita sea, no me esperaba esto. Cada ataque le quitaba la vida, pero Fran seguía presionando igualmente. El marqués estaba lejos de estar derrotado, y sabía que ya no podría mantener su ofensiva indefinidamente. Astner sonrió al ver que a Fran no le quedaba mucha vida. Él había asegurado su victoria. No había nada más que ella pudiera hacer, lo que él no sabía era que todo esto era parte del plan. Fran lo estaba condicionando con sus implacables ataques. Ella sabía que él bajaría la guardia una vez que ella hubiera establecido un patrón. Luego ella retrasó deliberadamente uno de sus ataques. El marqués se puso en una mala posición tratando de bloquear un golpe horizontal. Él habría acertado antes, pero ahora su sincronización estaba completamente fuera de lugar. Golpe de rayo negro. El cuerpo de Fran se convirtió en un rayo negro antes de que la réplica de Fanática conectara, y parpadeó hacia el otro lado del marqués. Anteriormente no habría podido utilizar el golpe de rayo negro, pero la liberación de potencial lo había desbloqueado. Milagrosamente, este ataque era igual al que Kiara utilizó contra Teraclee. Fran no pudo verlo ya que estaba noqueada, pero su instinto la había guiado en la misma dirección que su predecesora. A por ello, Fran. Lo acompañó con un arte del rey de la espada, cortacielos. La liberación de potencial no solo le dio el golpe de rayo negro, sino también un gran aumento de las estadísticas y una mayor tasa de vinculación conmigo. Anteriormente, solo había podido usar cortacielos desde el aire, pero ahora podía usarlo desde esta postura desventajosa. Fran rugió mientras me balanceaba, todavía brillando en azul. ¡Graag! Pero el ataque no salió gratis. El cuerpo de Fran empezó a crujir y estallar. Los músculos de su joven cuerpo se desgarraban, y oí crujidos sordos mientras sus huesos se fracturaban en su interior. Fran apretó los dientes y siguió adelante, luchando contra el dolor. El ataque era cegadoramente rápido para empezar, y con todas las mejoras de liberación de potencial, se convirtió en el ataque más rápido del día. No había forma de evadirlo. Sin embargo, nos enfrentamos a un oponente absolutamente monstruoso. Al darse cuenta de la inutilidad de evadir nuestro ataque, el marqués pareció darse por vencido. Se comprometió a intercambiar golpes. Colocó una barrera cargada en su lado donde caería el arte del rey de la espada. No serviría de mucho para detener el ataque, pero le haría ganar varios milisegundos de tiempo, milisegundos que determinarían el resultado de esta batalla. El marqués sacó todo lo que tenía y clavó su espada mientras yo conectaba con su costado. A Fanática no le importaría matar a Fran, incluso a costa de un anfitrión muerto.
Para la espada divina, la pérdida de un anfitrión sería, a lo sumo, un contratiempo menor. Mientras tanto, si lograba golpear a Fran, transferiría su mana y su vida a la espada. También sabía que Fran no tenía forma de evitar este ataque. A Fran apenas le quedaba vida. Moriría incluso si la espada la tocaba. Había formas de defenderse de este ataque: teletransportación, telequinesis, o incluso propulsor de mana. Pero mis contramedidas defensivas no se activarían a tiempo. Ralenticé el tiempo con un hechizo de espacio-tiempo para tener más tiempo para pensar, pero pude ver que la espada se acercaba rápidamente. Utilicé teletransportación, pero no lo suficientemente rápido. El marqués era demasiado rápido. Los ojos muertos del marqués se iluminaron con un brillo alegre al ver que el ataque iba a intercambiarse. Vamos. Teletranspórtate ya. Más rápido, por favor. Pero no podía hacer nada, y solo podía permanecer sentado viendo cómo la espada se clavaba en el cuerpo de Fran. Maldito sea todo, ¿eh? ¿Qué? ¿HM? Yo estaba sorprendido, pero también lo estaban el marqués Astner y Fran. Sentí que la hoja entraba en Fran. Incluso fue golpeada ligeramente hacia atrás cuando la hoja hizo contacto, pero ella permaneció ilesa. Sin heridas. ¿Qué sucedió? Ahora no era el momento de hacer preguntas. Teníamos que aprovechar esta oportunidad. Fran sabía que de alguna manera había engañado a la muerte y ya estaba haciendo su próximo movimiento. Me balanceó por encima de la cabeza y gritó: «Garra del dios del rayo negro». Corrientes de relámpagos negros corrieron a través de mi hoja. Kiara había utilizado este mismo movimiento para crear una espada de rayo negro, pero este movimiento en realidad imbuía el arma del usuario con un rayo negro, además del propio elemento. La oleada de mana se parecía mucho a la forma del dios de la espada, divino. El marqués Astner ya se estaba muriendo por haber sido atravesado por cortacielos. Ahora, corrientes de rayos negros azotaron su cuerpo para acabar con él. El ataque lo atravesó limpiamente. El rayo negro lo perforó y luego quemó su cuerpo. La batalla estaba ganada, pero no tuve tiempo de saborear nuestra victoria. Esto es, un torrente de mana fluyó a través de mí después de que el marqués soltara su grito de muerte. Resistí el impulso de vomitar. Carecía de facultades para vomitar, así que no pude hacer otra cosa que soportar el torbellino de náuseas. Todavía recordaba el alivio que me producía vomitar después de comer algo malo, y esa nostalgia lo empeoraba. Nunca pensé que no vomitar pudiera sentirse tan mal. Tuve que aguantarme. Seguíamos en plena batalla. Miré a mi alrededor y vi que el marqués Astner estaba en el suelo. No se estaba regenerando. Ni siquiera se movía. ¿Habíamos ganado por fin? No sentía ninguna fuerza vital proveniente de él, lo que confirmaba nuestra victoria. Nuestro ataque final había acabado por completo con el marqués, y con el parásito de fanática que llevaba dentro. Maestro, estoy bien. Tienes que desactivar liberación de potencial. Ya lo hice, bien. Eso fue bueno. Excepto que no lo era. A Fran apenas le quedaba vida, y su mana era un gran cero. Se veía pálida, y sus ojos apenas podían enfocar. Fran tosió sangre antes de caer al suelo. Probablemente sus entrañas estaban hechas un desastre después de haber sido forzadas más allá de sus límites, y tampoco le quedaba mana para curarlas. A mí me quedaba un poco de mana, aunque probablemente era mana de canibalizar la réplica de fanática. Inmediatamente le lancé hechizos de recuperación, dejando mi propia recuperación para más adelante. Una única curación media la sacó de la zona de peligro. El color volvió a su rostro y su respiración se estabilizó. Ahora que sabía que iba a estar bien, empecé a regañarla inmediatamente. ¿Qué creías que estabas haciendo? Yo. No quiero escucharlo. Si Astner no hubiera fallado su ataque, ya estarías muerta. La raíz del problema era el hecho de que se había obligado a usar liberación de potencial para luchar contra él. Tal vez lo necesitábamos para ganar. Pero podría haber habido otras formas en que podríamos haberlo hecho. Lo siento. Por favor, no hagas que me preocupe así de nuevo. Lo siento mucho. Tú estarías muy preocupada si hiciera algo que pudiera romperme. ¿Verdad, HM? Me siento igual. Me vuelve loco que hagas algo que pueda matarte, HM. Fran se sintió como si la estuviera regañando al principio, pero se mostró genuinamente arrepentida. Ella sabía que yo estaba preocupado por su seguridad. Prométeme que no volverás a hacer algo así. HM, prometo no volver a usar liberación de potencial sin decírtelo. Fran era una chica que cumplía sus promesas una vez que las hacía. Respiré aliviado.
Ya no tendría que preocuparme por las repentinas liberaciones de potencial. Gracias. Entonces, ¿cómo te sientes? Algo se siente fuera de lugar. Siempre había que pagar un precio después de usar liberación de potencial. Para mí, la habilidad consumía mi cuenta de Magicitas. ¿Qué sería para Fran? No podría decirlo con solo usar identificación sobre ella. HM. ¿No puedes notar la diferencia? HM. Fran no sabía que le había quitado la habilidad. ¿Era algo sutil? Esperaba que fuera visible para poder curarla rápidamente. ¿Todavía nada? Lo siento. No pasa nada. No es tu culpa. Solo dime en el momento en que algo se sienta mal. De acuerdo. De acuerdo. Fran asintió con un pequeño movimiento de cabeza y se puso de pie lentamente. Teníamos que salir de la mansión en llamas, aunque tuviera que arrastrarse fuera de allí. El edificio ya estaba destrozado para cuando la pelea terminó, y no me extrañaría que de repente empezara a derrumbarse sobre sí mismo. Por ahora, solo hay que tomar algunas pociones. HM. Le di 5 frascos de pociones en el transcurso de su salida con las que recuperó un total del 20% de su salud. No eran tan efectivas como deberían, y me pregunté si la liberación de potencial tenía algo que ver con ello. Tal vez su cuerpo estaba demasiado dañado para absorberlas correctamente. En cualquier caso, seguía en la zona de peligro. Sus movimientos seguían siendo lentos y exhaustos. Yo también estaba en una mala condición. Aunque no era tan grave como las secuelas de la forma del dios de la espada, aún me faltaba una gran parte de la durabilidad, y no iba a volver pronto por lo que parecía. El elemento divino de la garra del dios del rayo negro era probablemente la causa principal. Fran era un caso especial, pero la gente que usaba el elemento divino probablemente tiraba sus armas justo después. El propio rey bestia tuvo una lanza de oricalco cuando usó una vez la forma del dios de la lanza, la cual terminó destruida. A decir verdad, ¿el elemento divino también tenía un efecto sobre Fran? ¿Era por eso que le estaba tomando una eternidad sanar? ¿Tú estás bien, maestro? Te escuché gritar hace un rato. Fran estaba tan preocupada por su compañero como yo. Canibalizar me afectó. Estoy bien ahora, ¿estás seguro? Sí, ya no me siento mal. Aunque fue un gran botín. Las réplicas de fanática que había estado consumiendo solo daban un punto de mana y durabilidad. La réplica que estaba usando el marqués Astner, en cambio, no pareció haber sido producida en masa, por lo que me dio la sorprendente cantidad de 300 puntos de mana y durabilidad en cada una. No obtuve ningún P, pero eso fue tan bueno como una subida de rango. Me alegré de haber optado por aguantar las náuseas y seguir con canibalizar. Llegamos al jardín, donde encontramos a Sefiel sentado en el suelo con Eriante y Culver atendiéndolo. ¿Qué sucedió? Fran, ¿lo derrotaste? HM. Fran asintió, y una leve sonrisa apareció en los labios de Sefiel. Ya veo. Excelente. Él no parecía estar sufriendo, pero había sangre saliendo de su estómago y tenía la cara de un hombre muerto. Estaba pálido hasta el punto de parecer papel. Cualquiera podría decir que estaba llamando a las puertas de la muerte. Lo que me impresionó fue su serenidad. Fran, cúralo. HM, déjame curarte. El cuerpo de Sefiel brillaba con la luz curativa del hechizo, pero aún se estaba muriendo. Sus heridas permanecían abiertas, su vida se debilitaba. Supongo que tú tampoco puedes hacerlo. No se puede curar. Ninguna de nuestras pociones funcionó. Estaba en un estado que anulaba toda curación. ¿Moriría con esas heridas? Fran intentó otro hechizo de curación, pero la sangre seguía saliendo de Sefiel, y con ella, su vida. ¿Por qué no se pueden curar estas heridas? Culver comenzó, eso es. Me golpeó una bala perdida, eso es todo, graznó Sefiel, cortándolo. Parecía que no quería que Fran supiera la causa de sus heridas. Pero Eriante lo reprendió, díselo. Fran puede ser joven, pero es tan buena aventurera como cualquiera de nosotros. Pero... Sefiel comenzó a quejarse. No, supongo que tienes razón. Sabemos por qué no quieres cargarla con tu muerte, pero ella lo entenderá. Eriante, Culver y el propio Sefiel sabían que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Ayudarlo en este estado era casi imposible sin algunas pociones. Transportarlo por el camino equivocado probablemente sería suficiente para matarlo, y al parecer, Fran tenía algo que ver con ello. ¿Qué sucedió? Hay un arte avanzado de escudo que permite a su usuario recibir el daño que hubiera recibido un miembro del grupo, dijo Eriante. ¿Eso es lo que Sefield usó, en mí? Dijo que quería ayudar, continuó. Tuvimos una mejor visión después de que su lucha destruyera la mansión. Entonces supimos que Sefield lo había utilizado. Yo también pude precisar el momento en que usó la habilidad.
Sefiel utilizó su habilidad durante el enfrentamiento final de Fran con Asner, cuando la puñalada que debía atravesar a Fran fue misteriosamente anulada. Yo tenía inmunidad física, pero no tuve tiempo de equiparla. Ya me encargaría de cambiar a la arriesgada habilidad sobre la marcha, pero no la había equipado en ese momento. No había tiempo para pensar en nuestro extraño golpe de suerte, así que seguimos luchando. Al parecer, el extraño golpe de suerte fue obra de Sefiel. Sabía que las artes avanzadas del escudo podían hacer esas cosas. Nos complicó la vida cuando luchamos contra las valquirias en la nación de los hombres bestia. El ejército de monstruos había utilizado habilidades que permitían a la valquiria burlar la muerte. Gracias, princesa, por vengar a mis amigos. Sefiel tosió e inclinó la cabeza. Si no fuera por el charco de sangre en el que estaba, su serenidad haría pensar que solo iba a dormir. Eriante y Colbert le dejaron hablar. Sabían que el gran aventurero había llegado a sus últimos momentos. ¿Te sirvió de algo? Mucho. Ya estaría muerta si no fuera por ti. Excelente. Permite que te ofrezca un último consejo. Usaste una habilidad con un retroceso tremendo, ¿verdad? Preguntó Sefield, usando lo último de sus fuerzas. Como maestro experto en escudos, Sefield sabía que lo que estaba sufriendo ahora era un efecto secundario de la habilidad que Fran había utilizado en la batalla. Se suponía que ella era incurable, pero en su lugar era él. Este es sin duda el coste de usar liberación de potencial. Asintió Fran en silencio. Sefield había asumido todos los síntomas y daños de liberación de potencial. Él fue la razón por la que Fran llegó a través de liberación de potencial solo casi muerta en lugar de totalmente muerta. Bueno, ten cuidado con esa habilidad en el futuro, tosió. Sefield, ¿por qué sonríes?, murmuró Fran, con lágrimas en los ojos. La tranquilidad del guerrero ante la muerte le había obligado a formular la pregunta, porque esta es la forma en la que un rango debe partir de este mundo. Mis amigos se reirían de mí si hubiera muerto asustado. Sefield demostró su verdadera fuerza cuando se enfrentó a la muerte con absoluta serenidad. No tenía más que respeto por él. Su sonrisa tranquila me recordó cómo murió Kiara, y creo que Fran sintió lo mismo. Inclinó la cabeza con luto hacia él. Lo siento. Todo esto es mí. No. Sefield la detuvo y tosió. No. Pude ayudarte a vencerlo. En todo caso, debería darte las gracias. Sonrió. Eriante continuó por él. Sefield tiene razón. Va a morir, pero tú no tienes la culpa de ello. Tal vez haya recibido un golpe por ti, pero fue su decisión. Deberías despedirlo con orgullo por haberte ayudado a acabar con un monstruo tan poderoso. Ella tiene razón, Fran, dijo Colbert. Tú hiciste gran parte del trabajo, pero nosotros, Sefield, especialmente, te ayudamos desde fuera. Derribamos juntos a esa bestia, y si compartimos la gloria, también compartimos la responsabilidad. Lo mejor que puedes hacer ahora es darle las gracias en lugar de disculparte. Lo que decían tenía sentido para ella. Si yo fuera Sefield, tampoco querría que nadie se disculpara conmigo. Dijo ella. Correcto. Fran dejó de lamentarse y miró a Sefield directamente a los ojos. Le agradeció al gran aventurero por ser un aliado. Muchísimas gracias. Igualmente, este último trabajo fue para morirse. Y esas fueron las últimas palabras de Muralla del Cielo Sefield, aventurero de rango A. Era un buen hombre, y aunque solo nos vimos unas pocas veces, se ganó nuestro respeto. Creo que Fran lo hubiera amado si lo hubiera conocido antes. Muchas gracias. Me pregunto si escuchó mi agradecimiento detrás de sus ojos cerrados. Descansa en paz, amigo. Nos tomamos un breve descanso tras el fallecimiento de Sefield para reponer fuerzas, pero Fran estaba tan cansada que bostezaba en el campo de batalla. ¿Tienes sueño? La adrenalina la había alimentado a lo largo de la batalla, pero ahora que se había ido, el agotamiento volvió a despertar y a hacer su jugada. El cansancio la abrumó una vez que la tensión de la batalla se desvaneció, obligando a su cuerpo a dormir. Fran se frotó los ojos. ¿Estás bien? Bien, dijo, y luego se durmió. Vaya, sí. Fran se quedó inconsciente. Sus piernas se dieron debajo de ella, y yo la atrapé con telequinesis para facilitar su caída hacia el suelo. Se veía tan linda cuando estaba dormida, pero ¿qué debemos hacer ahora? La batalla estaba lejos de terminar. Podía percibir un poderoso mana procedente del Palacio Real. Estaba demasiado lejos para obtener una buena evaluación, pero era al menos tan poderoso como el mana que provenía de Asner en liberación de potencial. Además, las fuentes eran múltiples. El suelo temblaba bajo nosotros de vez en cuando, y pensé que tenía que estar relacionado con el mana que estaba percibiendo.
Que Fran se haya dormido ahora es lo mejor. Enfrentarse a otro enemigo poderoso de inmediato sería un suicidio, pero si estuviera despierta, Fran lucharía igualmente para proteger la ciudad. Supongo que Fran se vuelve incurable después de usar liberación de potencial. Mi principal preocupación era cuánto duraría. Si solo durara unas horas, podríamos volver a usar liberación de potencial si fuera necesario. No moriríamos si matáramos a nuestros enemigos al instante. Pero solo usaríamos la habilidad contra enemigos poderosos, y los enemigos poderosos no eran de los que caen fácilmente. Si la lucha se prolongaba más de lo previsto, no terminaría bien para Fran. No sería un problema si solo se quedara sin poder curarse durante unos minutos, pero ¿y si durara unos días? No creo que se quede sin poder ser curada permanentemente, pero me preocupa que el efecto pueda durar meses. ¿Tampoco podíamos probar la habilidad? Liberación de potencial era demasiado peligrosa para usarla en el entrenamiento. Si íbamos a usarla, teníamos que estar preparados para morir. Sinceramente, si Sefiel no hubiera estado cerca, Fran ya estaría muerta. Ese pensamiento me provocó emociones contradictorias y mi mente empezó a dar vueltas. Me sentía sin valor, inútil, incompetente, y me odiaba por ello. Tenía que hacerme más fuerte. No iba a dejar que ella pasara por esto otra vez. Colbert se dio cuenta de que Fran estaba durmiendo en el suelo y corrió hacia ella. Fran, dijo. Fran, ¿estás bien? Fran siguió durmiendo. Déjala en paz, Colbert. Dijo Eriante. Probablemente esté cansada. No querrías una siesta después de esa clase de batalla. Ese supongo. Pero aún así. ¿Qué? Estaba pensando que no se parece a la chica que derribó a ese monstruo cuando está dormida de esa forma. Cierto. Eriante y Colbert observaron a Fran dormitando. Colbert parecía confundido. Había recibido la confirmación de la diferencia de sus poderes, pero Fran seguía siendo una niña. Pero se sacudió, dándose cuenta de que no era el momento de contemplar esas cosas, y miró la oleada de mana. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero, llevaremos a Fran y a Sefiele al gremio. Bien. Eriante puso a Fran sobre su espalda mientras Colbert tomaba cuidadosamente el cuerpo de Sefiel. Tanta muerte y destrucción, suspiró Eriante. Perdimos a mucha gente buena hoy. Eriante lamentó más la pérdida de vidas que la destrucción de bienes. La batalla en la finca del marqués había matado más de 20 aventureros intermedios y se había llevado la vida de un rango a. Fran, su única esperanza, estaba profundamente dormida. Mientras tanto, la batalla en la capital continuaba. Nunca pensé que Sefiel se iría tan rápido, dijo Colbert. Así es la vida de un aventurero, dijo Eriante. Nunca sabemos cómo vamos a morir. Creo que Sefiel se libró con facilidad. Recuerda lo satisfecho que parecía. No lo sé, reflexionó Colbert. Piénsalo, continuó ella. Murió vengando a sus amigos de 40 años. Sefiel llevaba 40 años en su grupo. A estas alturas eran más familia que colegas. No fue una mala manera de partir. No para él. Sigue siendo bastante malo, se quejó Colbert. Hubiera sido mucho mejor si todos hubieran sobrevivido. Bueno, eso no sucedió. No podría haber sucedido, teniendo en cuenta a lo que se enfrentaban. Ya sabes, ser el único miembro superviviente de tu grupo puede ser bastante duro. Colbert se detuvo e inclinó la cabeza. Lo siento, maestra del gremio, no quise decir eso. Si él hubiera sobrevivido, continuó Eriante, habría aceptado una misión irracional una tras otra para poder morir. Quiero decir, tú todavía estás aquí, murmuró Colbert. Sí, bueno. Soy un caso especial. Eriante se rió y puso una sonrisa irónica. Perder a tu equipo es duro, pero sobrevivir a esa experiencia es peor. Una vez estaba comiendo gachas insípidas con un grupo de soldados heridos y de repente me puse a llorar. No pude parar. No cuando me di cuenta de que ya no tendría las conversaciones habituales que tenía con mis amigos, pero te recuperaste. Quizás sé fiel. Es probable. Pero mi equipo no fue eliminado totalmente. Algunos de nosotros nos quedamos atrás, y nos lamimos las heridas unos a otros. Si no fuera por ellos, ahora no estaría viva. Por eso, siempre les estaré agradecida. Siempre me lo he preguntado, ¿por qué diste el salto de mercenario a aventurero? Dijiste que algunos de tus amigos mercenarios salieron vivos. ¿Por qué no seguir en la misma compañía que ellos? Al parecer, Eriante había sufrido una vez un destino similar al de Sefiel. Antes de convertirse en aventurera, era una mercenaria cuyo equipo casi fue aniquilado. Debió ser una aventurera bastante buena para llegar a ser maestra del gremio, ¿no? Tus amigos siguen siendo mercenarios, ¿no? Yo soy la única que debe preocuparse como aventurera en solitario. Supongo.
Por eso me alisté, de todos modos. Lo que he aprendido hasta ahora es que no hay forma de escapar de ellos mientras viva. Me voy a preocupar por ellos de una forma u otra, y nunca estaré realmente sola. Colbert hizo una pausa. ¿Todavía sientes ganas de querer morir a veces? Eso lo tengo que saber yo, Colbert. Aunque a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera retirado aquel día en que los caballeros carmesí de Raidos atacaron, y si me hubiera enfrentado a ellos con mis amigos? Colbert y Eriante no bajaron la guardia durante su conversación. La ciudad seguía siendo un caos. Aventureros y guardias trabajaban juntos para evacuar a sus ciudadanos. Los dos trabajaron juntos para acabar con cualquier fanático que se interpusiera en su camino. Finalmente, llegamos al gremio de aventureros. Fue entonces cuando las poderosas firmas de mana comenzaron a multiplicarse en la capital. Ahora había casi un centenar de ellas, y una de las extrañas auras se acercaba a nosotros. ¡Fuom! Las llamas estallaron en uno de los callejones cercanos. Un caballero salió volando como un muñeco de trapo. Eriante chasqueó la lengua. Colbert, encárgate de Fran. Lo tengo. Ella preparó su arma y se acercó al enemigo. Una figura apareció detrás del cuerpo del caballero carbonizado. Era un espadachín con una réplica de fanática en su espalda. Pero había algo extraño en este. Estaba emitiendo demasiado mana. ¿Una espada divina, liberación? Usé identificación sobre el individuo y encontré ese temido estado en su hoja de estadísticas. Era poderoso, tan poderoso como Astner antes de liberación de potencial. Sin embargo, no estaría vivo por mucho tiempo. El poder estaba consumiendo su vida. Probablemente solo le quedaban 3 minutos de vida, pero eso significaba que le quedaban 3 minutos para moverse. 3 minutos para destruir todo a su paso. ¡Ga! El espadachín comenzó a lanzar artes de espada y hechizos como si hubiera leído mi mente. No parecía tener un objetivo o una meta. Si tuviera uno, sería destruir todo lo posible antes de expirar. Deja de hacer eso. Raak. Eriante no tenía forma de vencer a semejante monstruo. ¿Qué debo hacer? Maldita sea. Nunca pensé que una réplica de espada divina pudiera hacer la liberación de espada divina. Tenía que protegerla. No vas a hacer llorar a Fran otra vez, fanática. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.